Roberto Pianelli es el secretario general de los Metrodelegados. Roberto, soy Luis Novarecio, buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Bien. La impresión es esta, ¿no? Las audiencias públicas, por lo menos en el tema subte, es simplemente para saldar una expresión de deseos, porque no se cumple nada después. En realidad la audiencia pública sería una herramienta muy importante de una constitución de la ciudad, que es una constitución bastante progresista, y que desgraciadamente, si no hay voluntad política, esas se transforman en formalidades, que es lo que viene pasando no solamente con el subte, con todas las audiencias públicas. Yo ya estuve en varias del subte. En esta, inscribirse ya era un problema, porque había que encontrar el día y el lugar, no había ningún lado donde la promocione, cuando tendría que ser algo que tenga propaganda pública, explicando y diciendo, va a haber tal día la audiencia, participe, traiga sus comentarios, traiga sus opiniones, venga y diga qué le parece o nuevas sugerencias. Bueno, esta audiencia fue una formalidad absoluta, que encima con la desgracia de que fue un día de una lluvia torrencial, donde había así todo, 100 y pico de inscriptos, fueron menos gente por la tormenta que había ese día, pero así todo, todos los que fueron, la gran mayoría, era gente que planteaba de que era los que tenían estudiado, visto el tema, de que era absolutamente innecesario el aumento, que la Auditoría General de la Ciudad había dicho un valor de la tarifa que no era el que estaba diciendo el gobierno de la ciudad, siendo la auditoría un organismo de la ciudad de Buenos Aires, y tomando válido solamente unas auditorías hechas por privados, es decir, por la empresa Metrovía y grupos privados, donde inclusive la argumentación era increíble. Para que tengas un ejemplo, incluían en la tarifa los juicios que la empresa tiene que pagarle a los usuarios que sufren algún tipo de accidente dentro del subte. Es decir, al final estamos en presencia de una empresa que no tiene ningún riesgo empresarial, donde el propio usuario que puede llegar a sufrir un accidente es el que se está pagando su propio juicio. En realidad, de esa manera llegaban a un valor que no era el de la tarifa y que en realidad este aumento de tarifa lo que estaba poniendo al subterráneo sin ningún tipo de subsidio, más allá de los que habían votado y había planteado el mismísimo gobierno de la ciudad a principios de año cuando se votó el presupuesto, donde se aumentó casi el 40% las partidas para el subterráneo y de un plumazo con este aumento casi no tendría ningún tipo de subsidio. Hoy el gobierno de la ciudad sigue insistiendo que 4,50 es una tarifa baja. La jefe de gobierno antes de la devaluación hablaba de más de 6 pesos. ¿Ustedes desde la Asociación de Metrodelegados tienen una tarifa que puedan decir de acuerdo a pasaje, subsidio y cantidad de usuarios cuánto debería ser? El valor que sacó la auditoría, no nosotros nos dio un promedio más o menos parecido, pero el que saca la Auditoría General de la Ciudad, que tiene todos los elementos, da que el valor de la tarifa es aproximadamente 5 pesos. Es decir, a 4 pesos, la tarifa técnica, claro. A 4 pesos con 50 casi ya no tendría ningún tipo de subsidio. En verdad 5 pesos, porque el valor va a ser de 5, 4 pesos con 50, el que tiene sube o monedero. Entonces casi no habría ningún tipo de subsidio. Y la auditoría trucha, esta que hicieron privados, dice que vale 7 pesos con 50, algo que es insostenible bajo todo punto de vista. Ahora, de esta manera habría que preguntar dónde destina las partidas del gobierno de la ciudad. Y fundamentalmente, lo que hay que ver, porque estamos hablando de un transporte público, lo que hay que ver, si este transporte público de esta manera es un transporte público o es un servicio de lujo. Claro. Porque lo que vamos a ver a 5 pesos, 4 pesos con 50 la tarifa, es lo que ya vimos, porque esto ya se vio cuando se aumentó a 2 pesos con 50. Bajaron 400.000 pasajeros diarios al subterráneo, es decir, baja la afluencia de pasajeros del subterráneo, que a nuestro entender, y esto lo digo haciéndome responsable de lo que estoy, de esta opinión, nosotros lo que creemos que lo que quieren es bajar la cantidad de pasajeros. Porque mirá, te voy a dar algunos datos. La línea A en el 2012 daba 275 servicios diarios. Servicios diarios significa la vuelta, es decir, un tren sale y vuelve. Había 275. ¿Sabés cuánto hay ahora, 2 años después y con 2 estaciones más? No. 230. La línea B daba 295 y ahora con 2 estaciones más da 275, 20 menos. La línea C daba 280, ahora da 261, 19 servicios menos. La línea D, 315, ahora está dando 297, casi 20 servicios menos. Es decir, se baja la cantidad de servicios hacia los usuarios y de esta manera, al expulsar un sector
de usuarios importante, ya está expulsado, ahora, en este momento. Cuando venga el aumento van a expulsar otro sector más amplio. Lo que se hace es bajar la cantidad de servicios y al bajar la cantidad de gente no se nota o inclusive hasta pueden llegar a viajar más cómodos. ¿Qué es el único objetivo que tiene el gobierno de la ciudad? De acá a por lo menos un año y pico, que es la campaña electoral, donde se van a candidatear para esta campaña electoral, tratar de demostrar que la gente viaja un poco mejor, con perfume de limón, como viaja la línea A, con perfume de limón ahora, o con LED en las estaciones, o con máquinas de expendedoras de cargador que cargan la SUBE, es decir, cosas de muy bajo costo y no mejorar el servicio, no para que viaje más gente, no extender el subterráneo, sino todo lo contrario. Para nosotros es la única explicación que entendemos, por lo cual es el aumento de la tarifa. Vos sabés que en 2 años se aumentó el 309%. No resiste ningún tipo de guarismos, de aumento de inflación ni de nada. 309 en 2 años realmente es una burrada, que la única manera de interpretar que tenemos es, miren, acá lo que quieren hacer es que haya un sector que no viaje, para que el que viaje, viaje más cómodo. El argumento que da el gobierno de la ciudad, insisto, lo planteo como tal, no es que lo haga mío, es que en otros lugares del país, en donde tampoco hay subsidios, porque la capital federal ha logrado, mejor dicho, el gobierno nacional les ha retirado parte del subsidio, el boleto, el transporte de pasajeros, no hablo de subtes porque no los hay en otros lugares, es mucho más caro que los 4,50, 5,60 en Córdoba y más en la provincia de Santa Fe. Sí, pero vos tenés que ver que en esos lugares el transporte, en un sentido que es caro, a mi entender es muy caro, la persona está cautiva de ese transporte. Acá no. Acá podés viajar en colectivo. Claro. Entonces, la persona que viene del conurbano bonaerense, que es casi el 50% de la gente que viaja en subte, viene de tomar un tren y de tomar un colectivo, o un tren y 2 colectivos, y después toma el subte. Esa persona lo abandona. ¿Por qué? Porque dice, a diferencia, 2 pesos con 50, me voy en un colectivo, demoro 1 hora más, en mi jornada laboral se termina extendiendo 1 hora más, porque entre que voy y vuelvo del trabajo, lo que puedo hacer en 15 minutos lo termino haciendo en 1 hora en la superficie. Que este es el grave problema que hay. Es decir, se expulsa el sector que no es cautivo del subterráneo, que puede tener un medio alternativo, como es en el caso más sencillo, que es de la gente que viene del conurbano bonaerense. Hago otra combinación y tomo un colectivo, porque con el subterráneo se me transforma en prohibitivo. Alejandro Bodar presentó hoy un amparo este mediodía para tratar de evitar la tarifa. ¿Los metros delegados van a hacer algún tipo de iniciativa, van a tomar algún tipo de medida? No, nosotros, vos sabés que hace 2 años atrás tomamos una iniciativa, estuvimos protestando, presentamos, apoyamos y a todas las iniciativas que habían tenido legisladores para tratar de parar el aumento. Directamente se había hecho sin siquiera la formalidad de la audiencia pública. Nosotros estamos dispuestos a acompañar a todo aquel sector social que esté en contra de este aumento, porque lo consideramos que no tiene absolutamente nada que ver con la necesidad del subterráneo, ni es para mejorar el subterráneo. Al revés, vemos que se está empeorando. Ahora, no podemos quedar solamente en nuestras manos esto. Por eso, seguramente apoyaremos lo que presente Bodar o presenten otros legisladores, y si hay alguna iniciativa de sectores sociales, nosotros los vamos a acompañar. Pero solamente en nuestras manos, vos imaginate que nosotros decimos esto, no tenemos ningún problema, lo denunciamos porque somos parte del subterráneo y nuestra familia viaja en subte, nuestra familia lo toma cotidianamente, nuestros hijos, nuestros amigos. Ahora, nosotros no pagamos el subte. Somos uno de los pocos que no pagamos el subte porque trabajamos ahí. Sin embargo, nosotros nos ponemos a disposición de que si hay sectores sociales que protesten ante esto, nosotros nos vamos a sumar, vamos a acompañar a todo aquel sector que se oponga a este tipo de aumento de tarifa, que en realidad lo único que se está haciendo es empeorando un servicio que en las grandes ciudades es el servicio de transporte por excelencia. Antes de despedirnos, una pequeña cuestión. La semana pasada hubo un paro imprevisto de la línea D, que dejó sin servicio a partir del comienzo del horario matutino por, entiendo, una discusión de los horarios de invierno. ¿Es correcto esto? Sí, lo que te estaba contando. En la línea D del año pasado a este año, vos sabés que hay 2 diagramas, uno de invierno y otro de verano. Sí. Ese día comenzaba el diagrama de invierno. Cambiaron el diagrama, lo que te decía recién, hay 40 vueltas menos que van a dar por día. Y la modificación de ese diagrama generó una controversia donde la gente no sabía a qué hora tenía que entrar. Entonces se presentó un diagrama antes, se hicieron los cambios se plantearon diagramas alternativos y eso generó un caos que ese día nosotros pedimos, esperemos una semana más
para que no se transforme en lo que terminó pasando. Ese día había menos conductores de los que tenía que haber en el horario de arranque, por ende no se pudo arrancar. Es una línea de línea D donde hay mucha cantidad de trenes, donde si vos no tenés la cantidad completa, se paraliza automáticamente la línea. Y eso es lo que sucedió, no fue una medida de decir paro el subterráneo porque sí, ni mucho menos, sino que la mala conformación de este nuevo diagrama que presentaron ahora con 40 viajes menos llevó a que se paralice, producto que en determinados momentos no había la cantidad de personal necesario para poder moverlos. ¿No está previsto una medida o no está prevista una consecuencia parecida para las próximas horas? No, porque los diagramas ya se empezaron a implementar. Yo los datos que estoy dando ya son con los diagramas nuevos que se empezaron a implementar en este invierno, que bajan la cantidad de vueltas del invierno pasado. Pianelli, gracias. No, gracias a vos. Roberto Pianelli es uno de los metrodelegados. A propósito, tarifa de subte, desde el viernes es 4,50 para aquellos que tengan sube o monedero. Los que tengan más de 20 viajes empezarán a tener progresivamente una serie de descuentos, pero los primeros 20 viajes son a la tarifa plena. El que no tenga ninguna de estas tarjetas de los soportes magnéticos pagará 5 pesos. Es una decisión del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Pequeña pausa.